En cómo hablar con un conservador, estoy metiendo con vainas que la gente cree sacrosantas, divinas e incuestionables. Ajá, primero que todo tengo que explicar una cosa. Ella hizo un libro, hasta donde sé, escribió un libro, dice ella, en donde ella se refiere en donde ella tituló Cómo hablar con un conservador. En este libro básicamente lo que ella dice es un montón de cosas con respecto al conservadurismo. Obviamente no son positivas para el conservadurismo. Y también había hecho ya anteriormente otro libro que era Cómo hablar con un progresista. Que irónicamente ella se parece más a un progresista que otra cosa, ¿no? Pero como les dije, escuchar este tipo de contradicciones en personas como Gloria Álvarez es algo bastante recurrente. Es una persona que, bueno, que dice una cosa por un lado y hace otra cosa por el otro. O sea, es bastante interesante. Entonces, ya he explicado eso, ya escribió ese libro. Un libro el cual ella tituló Cómo hablar con un conservador, ¿no? Ella lo primero que nos dice es que cuando ella habla con un conservador se está metiendo con cosas que son básicamente innegables porque son religiosas y todas estas cosas. Lo que Gloria Álvarez no entiende, o bueno, o quizás lo entiende, pero por deshonestidad intelectual no lo dice, es que el conservadurismo no necesariamente es religioso. No necesariamente un conservador tiene que ser religioso y creer en los dioses y en las deidades y otras cosas. Un ejemplo muy claro de eso sería yo mismo. Yo soy una persona atea. Ajá. Ahora, soy ateo y al mismo tiempo soy conservador. Esto parece también una contradicción. Muchos me dirán, ¿cómo es posible que vas a ser ateo y al mismo tiempo conservador? O los que son agnósticos, pues, ¿cómo vas a ser agnóstico y al mismo tiempo conservador? Bueno, por una simple razón, una simple y sencilla razón, que si bien uno no cree en el concepto de deidad como tal, y tampoco somos apegados a la religión, sí entendemos que hay cosas que nos atrae, que podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, o cosas que nos han enseñado durante años gente religiosa que son bastante beneficiosas para la sociedad. Por ejemplo, el caso de los mandamientos que encontramos en la Biblia. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas, a mi parecer, me parece que son buenísimas para construir una sociedad. Me parece que son excelentes, de hecho. Y si ustedes ven la sociedad occidental, a mí no me gusta usar mucho ese término occidental, pero lo que consideramos occidente ha tenido bastante influencia de lo que es las creencias religiosas del pasado. No matarás, no robarás, todas esas cosas han tenido bastante influencia, ya han construido, aunque muchas personas lo nieguen, incluido ateos que de verdad que incluso yo he tenido discusiones con ateos por Twitter en donde ellos me atacan y dicen que yo soy un creyente encubierto. No es eso, sino que uno se da cuenta que la religión también aporta grandes valores a las personas y eso ayuda a construir buenas sociedades y sociedades fuertes. Por ejemplo, el concepto de la familia, que si bien no es un concepto meramente religioso ni nada por el estilo, pero es un concepto que hay una influencia muy grande de la religión en ese concepto, en el concepto de la familia. Y la familia yo la apoyo, o sea, yo defiendo la familia, soy un defensor de la familia. Me parece que la familia es una de las cosas bastante fuertes que hay y que pueden soportar grandes golpes, grandes cambios de la sociedad, grandes cambios económicos, soportan dictadores, soportan tiranías, soportan malos gobiernos, gobiernos autoritarios, regímenes, lo que sea, desastres naturales. La familia ha sido una de las cosas que han soportado esas cosas. Y por eso que yo defiendo eso. No quiere decir que porque yo sea un conservador tengo que ser, juro, un religioso que cree en las deidades, sea la deidad que sea. Eso es una cosa que no entiende ella. O que lo entiende, como dije al principio, pero que por su deshonestidad intelectual y por sus ganas de etiquetar a todos los conservadores como unos fanáticos religiosos, entonces ella obviamente lo oculta. Pero bueno, así es Gloria. No hay que esperar. O Gloria Álvarez, mejor dicho, porque no es mi amiga, pero que así es ella, pues. Vamos a seguir con el video. E incluso infalibles. O sea, te estás metiendo con la fibra de la gente y con cosas que la gente de entrada te dice, esto no lo puedes negar porque es sagrado. ¿Y por qué es sagrado? Porque lo digo yo. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué lo decís vos? Porque naciste en una región del mundo donde te enseñaron que el cristianismo o el islam o lo que sea es la pura verdad absoluta. Bueno, esto es hasta cierto punto cierto. De verdad que el lugar donde naces también influye mucho en tu creencia religiosa, en tu creencia en general, pues, en tu forma de comportarte, en tu cultura, influye en muchas cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente por eso es que la gente cree por otras razones también, o sea, no necesariamente por haber nacido en tal lugar. O sea, esto también es algo que
no está siendo completamente... Estas cosas hay que aplicarlas mejor. O sea, no se puede llegar y decir, no, es que tú eres cristiano porque naciste en tal parte, tú eres tal cosa porque naciste en tal parte. No. O sea, es algo que también depende de muchos factores por los que una persona elige ser religioso o no. O sea, hay que tener en cuenta eso, no decir lo primero que se te llega a la cabeza. Porque puedes estar... O sea, las respuestas rápidas, las respuestas cómodas y fáciles por lo general suelen tener muchos vacíos argumentales, entonces es mejor no decir las cosas así, sino explicarlas un poco más, que es lo que no explica ella aquí. Ella simplemente dice que porque donde naciste, entonces ya por eso eres religioso, de la religión X que se usa en X lugar, que es una equivocación tremenda, tremendísima. Entonces ya desde ahí estás jodido, porque estás entrando a un argumento donde alguien ya te dice de entrada, esto es sagrado, es cuestión de fe. No va a haber lógica ni raciocinio que me convenza de lo contrario. Exactamente es lo que ella misma siempre ha hecho con respecto al libertarianismo. Es lo que viene haciendo ella desde que apareció en YouTube por primera vez, que las redes sociales fueron las que hicieron famosa a esta mujer, porque yo de verdad que no la conocía de nada, fue por las redes sociales. ¿Qué es lo que ella ha hecho? Es que ella ha vuelto su libertarianismo prácticamente, es que es una religión. Esto es lo que sucede cuando las personas dicen ser ateas. Hay muchas personas que dicen ser ateas, y ok, se les entiende, cada quien, pues bueno, cada quien tiene su decisión. Yo soy ateo, pero ok, cada quien, el que quiera creer que crea, el que no, pues que no. El problema de muchas personas que empiezan por los caminos del ateísmo es que muchas veces, si bien no creen en las deidades, no creen en la religión o en los santos o lo que sea, entonces al tener ese vacío de creencia, entonces terminan creyendo en otras cosas, terminan creyendo en una ideología política, terminan creyendo en el Estado muchas veces. Esto se ve mucho, por ejemplo, con los progresistas. Esta gente progresista que dice ser atea, los progres ateos, mejor dicho, que ellos, bueno, si bien no creen en una cosa, pero entonces van y creen en el Estado, creen en los políticos, creen en una ideología política como si fuera algo prácticamente que no se le puede criticar a nadie, y que todo lo que hace esa ideología política es cierto. O sea, eso es básicamente lo que ella dice. O sea, es increíble, es que es un mar de contradicciones esta muchacha. Y uno dice, ¿cómo es posible que en la plena era de la genética haya gente que niegue la evolución? Pero existen. Y ambos extremos son enemigos de la libertad. Entonces, siguiente. Lo que no explica ella sobre la evolución, y yo tengo ya bastante tiempo estudiando lo que viene siendo ya la ciencia. Lo que no explica ella de la evolución es que la evolución es una teoría como tal. Las teorías, si bien una teoría comprobada como es la teoría de la evolución, pueden y tienen muchas veces vacíos en su... porque es una teoría, o sea, no es algo totalmente comprobado, sino que tienen vacíos. Entonces por eso esos vacíos generan dudas. Cuando hay dudas, entonces es muy probable que muchas personas no crean al 100% en algo. Puede ser que una persona crea en la evolución y al mismo tiempo que sea creyente en las deidades, en la religión. O sea, no tiene mucho que ver, o sea, es algo que está despegado una cosa de la otra. O sea, no le veo mucho sentido, como les digo, es una teoría, simplemente una teoría comprobada, sí, pero una teoría que también tiene vacíos. O sea, es cuestión de entender eso. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, no nos conviene, históricamente, seguirnos aliando con los conservadores. Ahora, como yo creo en la libre competencia, que compitamos todos. Sí, está bien, o sea, si vos querés enseñarle a la gente que venimos de una costilla y que el mundo tiene 6.000 años y no 4.5 mil millones, dale, mano. Si vos querés enseñar a la gente que Jesucristo es la salvación, hacelo. Si vos querés enseñar que los gays son sodomitas, está bueno. Pero compitamos todos en la batalla de las ideas, a ver quién se gana la cultura. Y ahí entonces es en donde en la segunda parte de mi libro hablo de conservar sí. A ver. A mí lo que me extraña bastante en esta señora Gloria Álvarez es una cosa bastante particular. Que ella ataca mucho a la religión y estas cosas, pero si estas cosas no existen, si ella dice que no existen los dioses, que no existe la religión y estas cosas, entonces ¿por qué se preocupa tanto por eso? O sea, ¿por qué darse tanta mala vida por algo que no existe? Eso es lo que a mí me llama bastante la atención. O sea, ella vive todo el tiempo atacando a los religiosos y estas cosas. Pero ¿por qué si no existe, por qué te preocupas tanto por eso? O sea, es bastante raro. En el caso de Gloria Álvarez, yo no quiero hacer ningún tipo de juicio sobre personas que no conozco personalmente, pero
Lo que sucede con muchas personas de estas que detestan tanto las creencias religiosas y a la fe de otras personas, es que muchas veces tuvieron pérdidas eh, de cualquier tipo, pérdidas económicas, pérdidas de gente, de familiares cercanos a ellos, pérdidas de trabajo, engaños amorosos, cosas así que los golpearon muy fuerte en la vida y ellos tomaron el camino de decir, bueno, si estas cosas me pasan a mí, quiere decir que no existe un Dios, porque no tuvo compasión hacia mí, sino que me dejó sufrir tanto, ¿verdad? Y terminan tomando el camino del ateísmo, pero es que este ateísmo ni siquiera es que es un ateo, como total, es una persona que detesta la religión, es un antirreligioso, mejor dicho, o un anticreyente. No es realmente un ateo, porque antes creía y ahora no cree, pero no es que no creyó porque se dio cuenta que no existía, sino que no cree porque recibió un golpe duro en la vida que lo hizo autoconvencerse por medio del odio y de la rabia y de la frustración de que algo no existe. Hay muchas diferencias en este sentido. Vamos a seguir viendo la cosa.